Esta vez me gustaría que pensemos brevemente sobre cómo entender la redención a través del desierto. Otro título podría ser algo como Caminando por el desierto con Jesús o algo como Descubriendo a Jesús en el desierto. Así que aquí está, el mapa del desierto y el título. Y estoy enseñando de este libro. El Pacto de la Antorcha, escrito por el reverendo Abraham Park. Y este es el segundo libro en la serie de la historia de los Lemptons. Y una de las razones por las que mucha gente compra este libro es por este mapa. Por supuesto, el contenido del libro es lo que explica el mapa, pero para mí, este mapa es como, dice, el mapa del éxodo y del viaje por el desierto, pero para mí, este mapa es el mapa de mi vida, de mi fe en Jesucristo, de mi caminar y mi viaje en Cristo Jesús. Y Hechos 7:38 nos dice que podemos recurrir a nuestra Biblia. Ops. Hechos 7:38 dice, Él es quien estuvo en la congregación, la iglesia. ¿Puedes ver mi pantalla? ¿Está bien eso? ¿Soy el único que no ve mi pantalla aquí? ¿Está bien? Gracias, gracias. Si mi pantalla es demasiado pequeña, es posible que quieras fijarla para que se convierta en una pantalla más grande. Entonces, en griego, es eclesia, que también se usa para referirse a iglesia. Y la eclesia tiene dos palabras. Es una combinación de dos palabras, que significa fuera de o fuera de, y eclesia es una forma nominal de kaleo, que significa llamar. Entonces, eclesia significa aquellos que son llamados, literalmente. Y tú y yo fuimos llamados a salir de nuestras ataduras del pecado y del mundo del pecado. Y los israelitas fueron llamados a salir, en este contexto, de Egipto. Y por eso se les llama los llamados o aquellos que han sido llamados a salir. Y eso en inglés a veces se traduce como asamblea o congregación o incluso iglesia. Así que este es el que estaba en la congregación o la iglesia en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Por lo tanto, el caminar de los israelitas en el desierto se puede considerar y aplicar a nuestra vida hoy como nuestra vida en la iglesia. Nosotros somos la congregación, somos los que han sido llamados a salir. Y también en Apocalipsis capítulo 11. Dice, y sus cadáveres yacerán en las calles de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Ahora bien, el Señor no fue crucificado en Sodoma ni en Egipto, pero figurativamente, según el significado espiritual, se refiere a Sodoma y Egipto como un lugar de pecado que causó que el Señor fuera crucificado. Por lo tanto, Egipto se refiere al mundo del pecado, donde éramos esclavos bajo la esclavitud. Pero a través del Cordero de la Pascua y en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista testifica que Jesús es el Cordero. He aquí el Cordero que lleva, que quita todos nuestros pecados, los pecados de este mundo. Así que, por medio de la Pascua, por medio del Cordero, que es Jesucristo, somos llamados a salir al desierto. Y por lo tanto, este viaje por el desierto es un viaje de Egipto a Canaán, y este viaje no es un camino directo. Después lo vamos a descubrir. Pero es un viaje muy largo por el desierto de 40 años.
y dando vueltas y vueltas, y vueltas y vueltas, y finalmente hacia el sur y luego subiendo a Canaán. Así de complicado se vuelve nuestra vida de fe. ¿Y qué podemos aprender de este primer campamento? A través de los 42 campamentos hasta llegar a Gilgal, que está en Canaán, y a través de ese proceso, podemos aprender el proceso y el progreso del crecimiento en nuestra vida, de la fe y de la obra redentora de Dios. Ahora, como mencioné antes, nuestra tarea es encontrar a Jesús en este desierto. ¿Dónde está Jesús en este desierto? Algunas personas podrían decir, oye, eso parece una J ahí. No, así no es como vamos a buscar a Jesús. Pero vamos a ir paso a paso. Pero incluso desde el principio y el final, lo que enmarca este viaje por el desierto nos dice algo sobre Jesús. Así que en la primera hora vamos a pensar en el principio. ¿Por qué fue necesario el viaje por el desierto? Era necesario. ¿Por qué era necesario? ¿Es el plan de Dios? ¿O solo fue el resultado de la desobediencia de alguien y fue un castigo? ¿O simplemente pasó porque sí? Así que veamos Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Génesis capítulo 15, del 13 al 16. Breadtime igual a 0.5 s barra diagonal, y este es un gran pacto que Dios le dio a Abraham. Y aquí, este es el pacto de la antorcha. El pacto de la antorcha. Cuando Dios viene a prometerle dos cosas a Abraham, Dios dice, te daré descendientes, hijos. Y aprendimos sobre la importancia de esto, la semilla prometida, la vez pasada cuando hablábamos de las genealogías. Y Dios dice, tendrás hijos tan numerosos como las estrellas en el cielo. Luego dice, te daré tierra. Abraham le cree a Dios cuando promete descendientes sin tener hijos. Abraham cree, Dios lo cuenta como justicia y dice, te daré esta tierra. ¿Cuál creen que es más fácil en nuestro concepto y posibilidades? Tienes entre 80 y 90 años más o menos. Dios dice que serás padre de muchos, muchos, muchos descendientes. Y aún no tienes ni un hijo. ¿Puedes creerlo? O mejor, o cuando Dios dice, te daré esa tierra, ¿qué es más fácil? Creo que darme esa tierra podría ser más fácil, pero Abraham le hace una pregunta a Dios. Dios, como sé que tú, cuando Dios dice, te haré padre de muchos descendientes, Abraham cree y dice, amén. Y Dios dice, eres justo por creer. Pero luego, cuando Dios dice, te daré esa tierra, él dice, Dios, ¿cómo sé que me darás esa tierra? Entonces Dios lleva a Abraham y le instruye que le ofrezca un sacrificio. Y luego él ve. Aquí. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un sueño profundo y lo envolvieron el terror y una gran oscuridad. Dios le dio este mensaje a Abraham del versículo 13 al 16. Luego, en el 17, al ponerse el sol en la oscuridad, surgió un horno humeante y una antorcha encendida pasó entre esos pedazos. Y en ese día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tus descendientes les he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Eufrates, y así sucesivamente. Por eso se le llama el pacto de la antorcha. Y la manera en que Dios hizo esto es la misma forma en que las naciones hacían tratados y pactos en ese tiempo. De todos modos, veamos el contenido de este pacto. En los versículos 13 al 16, Dios le dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena,
serán esclavos y oprimidos por 400 años. Ese es el tiempo en Egipto. Esto fue antes de que Abraham tuviera a Isaac o a Ismael. Y Dios habló sobre que sus descendientes pasarían tiempo, esclavos en Egipto 4 siglos. Luego, verso 14, juzgaré al pueblo que sirvan, después saldrán con mucho. ¿Pasó? Sí. Cuando los israelitas estaban saliendo, los egipcios les dieron muchos de sus tesoros y dinero. Y así que Dios ya había hablado de eso. Y en el versículo 15, irás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Veremos el 16, en la cuarta generación volverán aquí, porque la maldad de los amorreos no se ha colmado. En la cuarta generación ellos volverán aquí, a Canaán. Así que Dios dice, en la cuarta generación, ustedes volverán aquí. Ese es el éxodo y el viaje por el desierto de regreso a Canaán. Así que la pista y la pregunta es, la cuarta generación. ¿Quiénes son ellos? Dios le está hablando a Abraham y a tu cuarta generación. Así que Abraham es la primera generación. Y estamos hablando, y Dios está hablando de sus descendientes, la simiente del pacto. Entonces Isaac es la segunda generación. Tercero, claro, Isaac tuvo 2 hijos al principio. El primero es Ismael, el segundo es Isaac. Perdón, el primero es Esaú y el segundo es Jacob. Pero entre los dos, Jacob es el que toma la primogenitura y el pacto de Dios. Ahora, aquí está el problema. Jacob tiene 12 hijos y una hija. ¿Cuál de ellos es la cuarta generación de la que Dios está hablando? Juan. Ahora, dice que en la cuarta generación ellos regresarán. ¿Qué cuarta generación? ¿Qué hijo de Jacob regresó a Canaán? ¿Sabes? Sí, tienes razón. Sé que solo estás siendo tímido y humilde y por eso no me respondes. Tienes razón. Nadie. Todos murieron en Egipto. Esa generación murió toda en Egipto, y por lo tanto, nadie. Entonces, ¿quién es esa cuarta generación? Quizá pienses, ¿es Judá? Porque Judá es el que continúa la línea, según Mateo capítulo 1. Y esa es la genealogía, donde Jesucristo nace. Pero luego, 1 Crónicas 5, versículo 1, nos dice que el primogénito en realidad es José. Entonces, ¿cuál es? Pero si nos ponemos a analizar lo que dice la genealogía de la fe en el libro de los Hebreos y encontramos que en el capítulo 11 podemos ver claramente que se refiere a José. Según la fe, la continuación de la fe. ¿Por qué es eso tan importante? Porque cuando hablamos del pacto de Dios, lo que se necesita para llevar y continuar el pacto es la fe. Por eso podemos ser llamados hijos de Dios, descendientes de Dios o hijos de Abraham. No lo somos. No sé tú, pero en mi caso, estoy 99.9% seguro de que no tengo sangre judía en mí. Y por lo tanto, no tengo ninguna posibilidad de ser hijo de Abraham o descendiente de Abraham. Sin embargo, por la fe en Jesús, como nos dice Romanos en Gálatas, el apóstol Pablo, por la fe en Jesucristo llegamos a ser hijos de Abraham. Así que es la fe la que te hace hijo legítimo. Y José es incluido y explicado como el que tiene fe. Ahora, olvídate de todo esto.
No lo olvides, pero, ya sabes, incluso aparte de esto, podemos pensar en otra cosa. ¿Quién es el que regresó a Canaán? ¿Quién es el que ha jugado un papel muy importante en el regreso a Canaán? Y es José. Así que vayamos al capítulo 50 de Génesis. Génesis 50:22. José vivió en Egipto. Él y la casa de su padre, y José, vivieron 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron nacidos sobre sus rodillas. Dijo a sus hermanos: moriré. Pero Dios ciertamente los cuidará y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que, ¿cuánto tiempo ha pasado exactamente desde Abraham hasta el presente momento? El Éxodo hasta el mismo Éxodo. Pero José es el indicado, quien les recuerda a los israelitas que Dios prometió sacarlos de esta tierra y llevarlos de regreso a la tierra prometida, que es Canaán. Así que José dejó un recordatorio y les hizo prometer una cosa. Entonces José hizo que los hijos de Israel juraran, prometieran, diciendo: Dios ciertamente los cuidará, y ustedes llevarán mis huesos desde aquí. Así que José murió a la edad de 110 años, y fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Por supuesto, esa era la tradición de embalsamar, especialmente para los de la clase gobernante. Pero José les hizo prometer: cuando Dios se acuerde de ustedes y seguramente los cuide, y los saque de esta tierra para llevarlos de regreso a la tierra prometida, en el momento en que Él lo haga, asegúrense de llevarse mis huesos con ustedes. Como seres humanos, necesitamos cosas físicas para recordar. Entonces, se llevan los huesos de José cuando salen de Egipto. ¿Se acuerdan? La razón por la que pregunto es que José es una prefiguración de Jesús. Así que antes de que veamos esto, déjenme explicarles por qué estoy haciendo esto. Porque nuestro viaje por el desierto, nuestra vida de fe, es algo que Dios ya nos dijo. Es un camino hacia la tierra prometida, que para nosotros es el cielo. Por lo que estás pasando ahora mismo, estás en el desierto. Creo que la mayoría de ustedes están en el desierto, un desierto espiritual que se llama la iglesia. Y cuando los israelitas salieron al desierto, se sorprendieron. Después de un mes en el desierto, estaban impactados. Tras 3 meses en el desierto, ya estaban hartos y decidieron volver. Vamos a regresar. Incluso después de unos días, dijeron: vamos a regresar, y tú y yo. Después de que empezaste a venir a la iglesia, después de que te hiciste cristiano y confesaste el nombre de Jesús, saliste del mundo, de nuestras ataduras, de nuestras adicciones, de nuestros hábitos de pecado. ¿No querías regresar? La iglesia era un lugar tan alegre, encantador, emocionante, feliz, que nunca quisiste regresar. Dicen que nunca quisieron regresar.
no mientan. Hasta yo me pregunto, Pastor Joshua, ¿quisiste volver? ¿Alguna vez has querido volver a tu pasado? Seguro que sí, sobre todo cuando hay problemas en la iglesia. ¿Crees que en la iglesia no hay problemas? Todo el tiempo, igual que en el desierto, igual que en el desierto. ¿Por qué salieron los israelitas? Dios dijo, los llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Su mente, su cabeza estaba llena de leche y miel, y salieron al desierto. ¿Qué leche? ¿Qué cariño? Dicen que al creer en Jesús tus problemas se acaban. Pero vienes a la iglesia y ves peleas en la iglesia. Vienes a la iglesia y ves gente pecadora en la iglesia. Vienes a la iglesia y tú mismo eres una persona pecadora allí. Estás quejándote, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Ese es el proceso que nos calificará para entrar a la tierra de Canaán. Y eso es lo que Dios le prometió a Abraham. Yo estableceré a tu pueblo como mi reino, mi pueblo, pero tienen que pasar por esto. Estarán en Egipto como esclavos, luego los sacaré y los traeré de vuelta. Pero estando allá, se olvidaron de todo. ¿Por qué? En 430 años, ¿cuántas generaciones son? Son 10 o más, ¿no? A través de las generaciones, la palabra de Dios fue olvidada porque en Egipto no había iglesias, no podían adorar a Dios y no podían santificar el día sábado. Y vemos pruebas y evidencias de que siguieron la adoración de ídolos, la idolatría, adorando a los ídolos en Egipto. Así que, a lo largo de estas generaciones, la promesa de Dios fue olvidada. Y ahora es José quien recuerda el pacto y se lo dice a su pueblo. De la misma manera, Dios nos eligió y Dios estableció esta vida de fe para que entremos al reino de los cielos. Nosotros lo olvidamos, pero Jesús vino y nos dio una señal. Así como José dejó una señal de sí mismo, sus huesos, Jesús vino y nos dejó una señal, la cruz y su sangre, para que podamos recordar. Y José dijo, lleven mis huesos hasta Canaán. Jesús nos dijo, tomen mi palabra y reciban mi espíritu, el Espíritu Santo que los llevará a Canaán. Bueno, ¿y qué hicieron ellos? Vamos a Éxodo 13, versículo 19. Cuando estaban saliendo. Esta es la gran escena del Éxodo que vemos aquí. Y el versículo 19, entonces. Los huesos de José, o el cuerpo muerto de José, no fue enterrado. Fue embalsamado, puesto en un ataúd, y estaba ahí, esperando a que lo llevaran a través del éxodo hasta la tierra de Canaán. Bien, y eso se convirtió en una señal para los israelitas, y lograron llevar los huesos todo el camino hasta Canaán. No escuchamos nada en Éxodo, Levítico, Números ni Deuteronomio. Break time igual a 0.5 s/diagonal, y no escuchamos nada sobre los huesos de José desde el Éxodo. Pero luego, más adelante, cuando entran en la tierra de Canaán, pasan por las guerras y batallas de conquista y al final se establecen. Y es entonces cuando Josué, incluso Josué, muere. Ahora vamos a abrir el libro de Josué, capítulo 24. Sucedió que después de estas cosas, Josué,
hijo de Nan, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y luego, en el versículo 31, Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que conocieron todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Y luego, en el versículo 32, ahora enterraron los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en Siquem, en el terreno que Jacob había comprado a los hijos de Jame, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y ese terreno pasó a ser herencia de los hijos de José. Así que sí los llevaron. Así que el éxodo y el viaje por el desierto están marcados al principio con los huesos de José y al final es como el comentario final de cierre. Al final vemos los huesos de José. Entonces, ¿qué significado tienen los huesos de José en este viaje y para nosotros en aplicación a Jesús? Ahora, mencioné antes que José se convierte en un tipo de Jesucristo, una figura que anticipa a Jesucristo. Él era el hijo amado, y su padre le dio la túnica. Oke, una túnica de muchos colores. Y esta túnica en hebreo es ketonet, que es una prenda que usan los sacerdotes. Así que esto nos muestra el papel de un sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? Hace la obra de expiación. Pero ¿qué pasa con esta prenda? Se la quitan. ¿Qué pasó con la prenda de Jesús en Juan 19? Creo que es el versículo 20 al 21, algo así. Le quitaron a Jesús su manto exterior y su túnica interior. Así que quedó despojado y manchado de sangre. La sangre de un animal sacrificado. La sangre de Jesús, el cordero sacrificado, traicionado. ¿Por quién? ¿Sabes quién lo traicionó? Sus hermanos. Jesús vino a los suyos. Jesús fue traicionado por los judíos, aquellos que eran los suyos, los hermanos de su propio pueblo. ¿Y quién es el representante de estos hermanos? ¿Quién es el representante de estos hermanos? ¿De quién fue la idea de vender a José? Los hermanos querían matarlo, pero era Judas. Judá dijo, oye, vamos a venderlo. ¿De quién fue la idea de vender a Jesús? La versión griega de Judá es Judas. Mismo nombre. ¿Y por qué precio? Costo de la plata. Judas, plata. Lo traicionaron y lo vendieron y prácticamente lo mataron. En el entendimiento de su padre, él está muerto. José ha muerto. Jesús fue literalmente crucificado. Y José a través de esto. La entrega se realizó siguiendo la decisión oficial del gobernador o del respectivo comandante en jefe. La vida de Jesús fue puesta en manos de Poncio Pilato y fue entregado a la mazmorra, como una cueva o una prisión subterránea, una prisión en una cueva. Jesús fue puesto en la tumba. Y un poco antes de eso, Jesús fue crucificado con dos criminales. Uno fue salvado, el otro fue ejecutado. José
También en la mazmorra había dos criminales. Uno vivió, otro murió. Y entonces José dijo, recuerden mis huesos. ¿Qué significado tienen los huesos? En Génesis, capítulo 2, cuando Dios crea a la mujer de la costilla de Adán, Adán dice, hueso de mis huesos. ¿Qué se supone que significa eso? Vayan y díganle a su esposa, esposos, eres el hueso de mis huesos. ¿Qué diría ella? En tu aniversario, arrodíllate y dile, mi amor, eres tan hermosa, eres como un hueso. Puede que te caiga un hueso encima, pero, ya sabes, lo que él quiere decir es, eres el hueso de mis huesos. El hueso, si le preguntas a un médico, es donde se produce la sangre. El hueso es la estructura de tu cuerpo. Puedes tener carne y sangre sin huesos. Eso no es nada. Es la estructura y la esencia misma. Esta palabra, esem, en hebreo, también se usa en la estructura gramatical, donde decimos, este es el mismísimo final. Sabes, podemos decir, este es el final. Pero cuando digo, este es el mismísimo final, ¿qué significa eso? Esa palabra, mismísimo, es hueso. Este es el hueso de los finales. Esto es la esencia, en esencia, esencialmente, hasta el fondo, fundamentalmente. Eso es lo que significa. Así que cuando Adán le dice a la mujer, tú eres el hueso de mis huesos, quiere decir que eres el centro mismo, la esencia y el núcleo de mi ser. ¡Wow! Ahora, dile eso a tu esposa. Ella podría quedar impresionada, ¿verdad? Véase en Ezequiel capítulo 37. Solo quedan huesos, pero aquellos huesos, cuando el agua de la vida los tocó, volvieron a la vida. Además, durante la Pascua, Dios instruye a su pueblo, no rompan los huesos del cordero. Vamos a Éxodo 12. Debe comerse, versículo 46, ¿ok? Debe comerse en una sola casa. No deben sacar nada de la carne fuera de la casa, ni romperle ningún hueso. El Cordero de la Pascua. Y nadie sabía. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, ya sabes, cuando tienes estos corderos, o, ya sabes, bistec o carne de res, o sopa de hueso de buey. La mejor parte es chupar el tuétano de los huesos, ¿verdad? No. Bueno, a ti te gusta la carne. Me gustan. No se rompen. ¿Cómo comen? Pero igual obedecieron. En Juan 19, tras la crucifixión de Jesús. Versículo 31. Los judíos, por ser la preparación, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el día de reposo, pues ese día era solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que estaba con él. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. No le rompieron las piernas. ¿Por qué le rompieron las piernas? Porque en la cruz tenían un pequeño reposapiés o soporte para los pies, para que la persona que está muriendo en la cruz
empujaría hacia arriba con la pierna, porque se estaría asfixiando. Se estaría asfixiando, colgado en la cruz. Así que se impulsaba hacia arriba para poder respirar y así duraban más tiempo sufriendo en la cruz. Así es como está diseñado. Pero cuando tenían que matar a la persona, le rompían la pierna para que no pudiera impulsarse. Entonces básicamente se asfixiaban hasta morir, en la cruz. Por eso, les rompían las piernas, pero al ver que Jesús ya estaba muerto, no le rompieron las piernas. Y luego dice, versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, ni uno de sus huesos será quebrado. Y otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y es solo en Juan donde nos damos cuenta, wow, esta es la razón por la que Dios les dijo a los israelitas que no rompieran los huesos del cordero. Ahora, esto significa que si le hubieran roto las piernas a Jesús, ¿habría resucitado con las piernas rotas? Es por eso que Dios no quería que le rompieran las piernas o los huesos. No, ¿verdad? Si Dios lo resucita, Él va a resucitar, ya sabes, con el cuerpo completo, pero este hueso representa la esencia. No debemos quitar la esencia de Jesucristo. Así que cuando Él dice, recuerden mis huesos, literalmente recordaron sus huesos y llevaron los huesos por el desierto todo el camino, incluso durante las batallas de la conquista por 16 años. Y luego finalmente enterraron los huesos de José donde pertenecían. Jesús nos dice, aunque me voy, les enviaré al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo y entiendan mi palabra, y yo volveré a ustedes. De este modo, los huesos fueron un recordatorio para los israelitas. En el desierto y según las tradiciones y escritos judíos, los huesos siempre acompañaban al arca de la alianza. Eran sumamente importantes para los israelitas. Para nosotros, lo que nos recuerda, nos anima y nos guiará a la tierra de Canaán, la tierra prometida, que es el reino de los cielos, es la palabra de Jesús. La esencia de quién es Jesús. Y Él es la palabra de Dios. Oro para que tú y yo llevemos estos huesos, la palabra. Y pase lo que pase, no importa lo difícil que se ponga o lo complicado que sea el desierto, tú y yo no debemos soltar estos huesos. Debe haber sido muy difícil para aquellos que llevaban los huesos. Los que cargaban el arca del pacto figuran en la Biblia. Quienes llevaban los huesos de José no se registraron. No son reconocidos ni reciben crédito, pero aún así lo hicieron. Seguramente hubo momentos en los que pensaron, oh, sería mucho más fácil si pudiera soltar estos huesos y simplemente caminar solo. Tanto peso, tanta molestia por representar, por cargar. ¿No es cierto eso de nosotros? Si dejamos a un lado el nombre de Jesús y nos separamos de Él, parece que sería más fácil vivir en este mundo. Tal vez podría sentirme más libre para hacer las cosas. Pero eso es algo que no podemos hacer. Tenemos que cargar los huesos hasta el final, y así. Aquí vemos que en el viaje por el desierto, UPS. Desde el principio hasta el final, tenemos que llevar los huesos de Jesús. Y a lo largo de todo esto, hoy podremos ver, espero, la presencia de Jesús en este viaje. Hoy, no se preocupen, no vamos a pasar por los 42 campamentos. Vamos a viajar desde Ramsés el primero. El primer campamento es Sucot, así que
de Sucot al 10º campamento, Refidim. Eso es todo. Vamos a recorrer los 10 campamentos en la próxima hora y luego vamos a reflexionar sobre el significado de lo que sucedió ahí y el sentido de esos nombres. Así que, de nuevo, como conclusión de esta primera hora de lecciones, preguntémonos de verdad, ¿está Jesús vivo en mí? ¿Está Jesús vivo en mí? Para los israelitas, los huesos de José estaban vivos. Dios dijo, la cuarta generación regresará a Canaán. Él estaba muerto. Sin embargo, su fe, su esencia seguía ahí, recordándole a los israelitas mejor que los que estaban vivos. Podrías decir, Jesús está muerto, Él no está aquí físicamente. ¿Eso es cierto? ¿O está Jesús vivo? No estoy diciendo que José estuviera realmente vivo físicamente. Él estaba muerto, eran sus huesos. Pero su mensaje, su pacto seguía vivo a través de su fe. Y eso es lo que los israelitas llevaban consigo. Jesús, en espíritu, está con nosotros. Él resucitó. Él está en el cielo, pero también está con nosotros. Así que veamos un pasaje más antes de terminar. Está en Marcos. Capítulo 15. Ahora, después de que Jesús fue crucificado y sepultado, fue crucificado y está muerto, ¿verdad? José de Arimatea vino, en el versículo 43, un miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios. Y se armó de valor y entró. Entró ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Voy a seguir leyendo. Pilato se preguntó si ya estaría muerto para ese momento, y llamando al centurión, le preguntó si ya había muerto. Y después de enterarse de esto por el centurión, entregó el cuerpo a José. Ahora, ¿qué pasa con esto? Aquí esto es nazo. No vemos ninguna distinción aquí. Pero aquí Pilato pidió el cuerpo de Jesús. ¿Puedes ver esto? La palabra griega para este cuerpo es soma. Bueno. Pilato dijo, podéis llevaros el cuerpo. Entonces, desde la perspectiva de Pilato, este cuerpo no es soma, sino potoma. ¿Cuál es la diferencia? Para una mejor interpretación de estas dos palabras recurriremos a la versión ESV. ESV dice, ¿dónde está? Versículo 43. José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Pero después, versículo 45, y cuando supo por el centurión que estaba muerto, le entregó el cadáver a José. Bueno. Soma versus. Toma. Toma es cadáver. Cuerpo muerto. Pero cuando José de Arimatea pidió el cuerpo, aquí solo se refiere a cuerpo. Ya sea que se encuentre vivo o muerto, pero esta es precisamente la palabra que el apóstol Pablo decidió utilizar para referirse al cuerpo de Cristo. La Iglesia. Este es un cuerpo vivo. Vivo. Versus muerto. ¿Cuál es nuestra fe cuando buscamos el cuerpo de Jesús? Cuando pensamos en Jesús, ¿está lejos? ¿Está muerto? ¿No es relevante para nuestra vida?
¿O está vivo? ¿Es el soma? ¿Somos nosotros su cuerpo? Esa es la diferencia cuando caminamos por el desierto. Así que hoy comenzaremos el viaje por el desierto después de los 10 o 15 minutos de descanso del pastor Joshua. Pausa hecha, oremos. Primera ronda 15 minutos. 15 de descanso. Cerramos esta sesión con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos reflexionar sobre nuestra vida de fe, el viaje por el desierto, nuestro camino hacia el reino de los cielos. Padre, no es fácil, hay muchos desafíos. A veces queremos dar la vuelta y regresar a Egipto. Pero Padre, te damos gracias por permitirnos no caminar solos, sino caminar con Jesús. Ayúdanos a ver la obra de Jesús en nuestra vida. Ayúdanos a ver a Jesús vivo en este camino. Así que, Padre, te pedimos que estés con nosotros. Por favor, habla a través de este débil siervo, que el mensaje que se comparte hoy es de ti, del Espíritu Santo, no de un conocimiento humano o estudios. Oramos para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.